Un saludo muy cordial a todos los presentes, no solo a los que generosa y bondadosamente nos acompañan virtualmente en la pantalla, sino también, por supuesto, a ustedes tres que están aquí acompañándome. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su presencia y esperamos que con el aporte de todos, los que están virtualmente presentes o los que pudieron llegar acá, entonces podamos seguir acompañando y avanzando con los temas que nos hemos propuesto. Muchas gracias pues y bienvenidos. El pasado 17 de abril de este año se celebró en la ciudad de Cúcuta una nueva sesión solemne, conjunta, con la Academia de Historia Norte de Santander y la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas. Durante dicha reunión, nuestra sociedad ingresó como miembro honorario de la Academia Norte Santandeana y asimismo ingresaron como miembros correspondientes los doctores Olger García Velázquez, Julio Mario Villamizar y José Cuadros Suárez. Este nuevo hito afianza la relación de fraternidad en estas instituciones. Para dar continuidad a nuestras sesiones, hoy tendremos el gusto de escuchar la conferencia Francisco de Paula Santander y la educación en Colombia, que pronunciará nuestro miembro correspondiente, don Ramón Ignacio Ateortúa Cruz, quien además de haber sido el rector de la institución educativa Santa Librada de Santiago de Cali, fundada por el general Santander, es un importante líder en la consolidación de los congresos santanderinos de los colegios santanderinos que aún sobreviven en nuestro país. Ramón Ignacio, el ponente de hoy, nació en Guadalajara de Buga, en el Valle. Es bachiller del Colegio Académico de Buga, en Guadalajara de Buga, licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Historia por la Universidad de Santiago de Cali, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Javeriana, especialista en Desarrollo Intelectual y Educación por la Universidad de Santiago de Cali, quien cuenta con diplomados, así como concursos nacionales e internacionales. Ramón Ignacio fue profesor de Historia, Geografía y Filosofía en los colegios José María Cabal de Buga, académico de Buga, y Jorge Isaacs del Cerrillo. Fue rector en varias instituciones educativas, entre las cuales destaca su rectoría en el Colegio Santa Librada, Santiago de Cali, de 1999 a 2016. Fue asimismo alcalde municipal de Andalucía y alcalde municipal de Zarzal, además de que ocupó varios cargos administrativos en el sector educativo de la gobernación del Valle del Cauca y del municipio Santiago de Cali. Ha sido profesor universitario de las universidades Central del Valle, Escuela Superior de Administración Pública de Cali y, entre otras, Libre de Colombia. Ramón Ignacio, entre sus múltiples publicaciones, es autor del libro Cali, precursora de la educación pública, el Colegio de Santa Librada en la Historia, eso es de 2003, y Cali, Educación, Guerra y Política del siglo XIX, es de 2025, cuyos ejemplares ya reposan en nuestra sociedad, en nuestra biblioteca. Sabemos que esta conferencia tan importante por su contenido como por quien la pronuncia será de gran contribución a nuestra sociedad y a la República. Ramón Ignacio
Sea usted bienvenido. Entonces, de una vez, le damos la palabra a Ramón Ignacio. Te escuchamos, Ramón. Buenos días. ¿Me escuchan? Muy ¿Me bien. escuchan? Bueno, buenos días. Para mí es un honor estar esta mañana aquí compartiendo algunas ideas sobre lo que fue el pensamiento educativo del general Santander. Primero que todo, vamos a empezar por hablar un poco sobre la bibliografía que al respecto hay, que en nuestro país es muy escasa. Sobre el general Santander se ha escrito mucho. Eh, Está la biografía de Pilar Moreno, de Álvaro Lozano y sobre todo muchos libros que tratan de algunos elementos de coyuntura de lo que fue precisamente el gobierno del general Santander, su paso por eh, eh, ¿me escuchan? ¿Aló? 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 Señor, sí, sí, te escuchamos. Sí, te Perfecto. escuchamos bien. Bien. Entonces vamos a hablar sobre esos aspectos, repito, poco conocido porque la educación ha quedado en un lado de todo este proceso. Eh, Hay el primer libro que se escribe sobre Santander y la educación, el ideario educativo del hombre de las leyes y su influencia en los colegios santanderinos, es del doctor Ocampo López Javier, que es el presidente de la Academia de Historia de Boyacá. Ese libro es de vital importancia porque ese libro, en primer lugar, abrió la puerta para que se estudiara lo que había sido la idea de la educación que tuvo el general Santander. Por supuesto, no es un libro voluminoso porque es un libro que se hace por el Colegio de Boyacá y de donde nace la idea de reunir los colegios que subsistían a la fecha, en 1987, que habían sido fundados por el general Santander. Sin embargo, el libro toca algunos aspectos que son muy importantes que vamos a tratar en el desarrollo de esta charla. Luego hay otro libro muy interesante que quizás es mucho más profundo que el del doctor Javier Ocampo, que es el de Alberto Echeverry. Llama Santander y la instrucción pública, publicado por Foro Nacional, la Universidad de Antioquia, en 1989. Ya este libro empieza a presentar lo que efectivamente va a concebirse el pensamiento educativo del general Santander, que es un pensamiento muy extenso, se va a dar en todo su gobierno como presidente, vicepresidente y como presidente de la República de Colombia. Hacia 1990, el presidente Virgilio Barco, para conmemorar el sesquicentenario del nacimiento del general Santander, hace publicar las obras completas del general Santander en 60 tomos. Quien va a dirigir esa publicación es el doctor Luis Horacio López, quien va a dedicar 3 tomos a el pensamiento, la obra educativa de Santander. Aquí, en este libro, básicamente lo que vamos a encontrar son todos los decretos organizados cronológicamente que en su mandato el general Santander va a expedir y que de donde efectivamente hay que leer cuál era el pensamiento que el general Santander tenía para la educación, para desarrollar la educación en nuestro país.
Luego vamos a encontrar, fíjense ustedes, que en el 87, cuando se crea la Asociación de Colegios Santanderinos, yo ingreso como rector al Colegio de Santa Librada, el tercer colegio santanderino que fundó el general Santander en 1999, y en el año 2000-2002 ocupé la presidencia de la Asociación de Colegios Santanderinos. Allí propuse que cada uno de los colegios debía escribir la historia sin alejarnos del pensamiento del general Santander. Y a su vez propuse que se debía crear para todos los colegios santanderinos la cátedra santanderista, donde pudiéramos nosotros trabajar con los estudiantes todo el pensamiento civilista del general Santander. De esa idea no fue posible desarrollar la cátedra por muchos inconvenientes, hay limitaciones oficiales, pero el Colegio San Simón de Ibagué, la gobernación del Tolima, contrató una comisión encabezada por el doctor Hernán Clavijo Campo para que escribiera la historia del Colegio de San Simón. Esa historia se escribió en 2 tomos, pero desafortunadamente la historia, por ausencia de un archivo, no trata esencialmente lo que es la época del general Santander, el siglo XIX, sino que se ocupa sobre todo del siglo XX y los últimos años del Colegio San Simón. De todas maneras, es un logro que en 2 volúmenes se haya escrito la historia de un colegio santanderino como es el Colegio San Simón. Vamos a tener en el 2018 un libro del doctor Antonio Cacua Prado, Francisco de Paula Santander, fundador de la educación colombiana, publicado por la Universidad de América en el 2018. En este libro, el doctor Cacua nuevamente recoge los decretos del general Santander y hace algunos comentarios al margen de esos decretos, pero hace una exposición cómo esos decretos constituyen la base, el fundamento para la instauración de la educación pública en Colombia. Y por último, como lo había dicho el padre Diego, en el 2018 publiqué un libro, Cali, precursora de la educación pública, y ahora en el 25 publiqué 2 tomos, Educación, Guerra y Política, Cali, siglo XIX. Vamos a ver ahora, efectivamente, cómo se da esto de Cali, precursora de la educación pública, a instancias de la carta que le remiten al general Santander y que él acoge y la lleva como una propuesta al Congreso de Villa del Rosario de Cúcuta. Empecemos por decir que después del triunfo de Boyacá, encontrándose el 17 de septiembre de 1819 en lo que era Santa Fe de Bogotá, que Bolívar decide llamarle Bogotá, decide en ese momento que las propiedades de la orden de los capuchinos que habían abandonado la ciudad en fuga con el virrey Sámano se conviertan en un colegio, que le sirva a ese colegio a la juventud, a los niños. Y entonces él dispone que se den a los niños una educación más virtuosa conforme a los principios liberales de la República, con un plan de estudios que debía incluir las primeras letras, los principios gramaticales del idioma, los principios de la religión, la moral, la lógica, las matemáticas, la física, la geografía y el arte de levantar planos. Ese colegio no va a funcionar. Ese colegio nunca funcionó. Pero yo tengo la impresión de que es allí donde nace la idea que va a tener el general Santander y que la va a comentar con sus generales amigos, con sus coroneles amigos, de ocupar todos los conventos, todas las edificaciones que
los frailes, que los sacerdotes españoles abandonan en la medida en que el proceso de independencia va avanzando, como ocurrió con el Colegio de los Capuchinos en Bogotá. Es allí donde seguramente va a surgir la idea de copar esas sedes que quedan desocupadas, usándolas para la educación pública. Y entonces esa idea se va a transmitir y se va a trabajar con todos los que hacen parte del gobierno. Yo me atrevo a decir esto porque vamos a encontrar que el gobernador político de Cali, político militar de Cali, que nombra el general Santander para hacerle frente a el poderío realista que se está sentando en Popayán, es José Concha. José Concha tiene afinidad familiar con la mamá del general Santander y es nacido en Villa del Rosario de Cúcuta. Es un general muy joven, un coronel muy joven que llega a la ciudad de Cali. Allí va a conocer cómo los padres mercedarios, los frailes mercedarios han abandonado la ciudad y el convento prácticamente está solo, que los frailes agustinos han abandonado la ciudad y el convento está solo, que los dominicos han abandonado la ciudad, han partido para Popayán y luego se trasladan al Ecuador y salen para España, y entonces esos conventos quedan solos. Que el convento de los franciscanos, que los franciscanos apoyaron la independencia, apoyaron a Bolívar, que en el convento de los franciscanos habían 6 franciscanos de Cali, de la región, y que estaban muy activos en su actividad eclesiástica. De todas maneras, el coronel Concha, le va a escribir al general Santander carta que va a recibir 2 días antes de la instalación del Congreso de Cúcuta. Y a la vez le va a llegar una carta del coronel José María Ortega Nariño, que está como jefe militar en Pamplona, donde le dicen que allá había un seminario que estaba bajo el mando de la diócesis de Mérida, pero que quedó solo después del grito de independencia que se da allá mismo en Pamplona, que lo abandonaron, y que por qué ese seminario, esa edificación, no la utiliza para crear un colegio. Lo mismo que le dice el general Concha al general Santander en esa carta. Aquí hay estos 4 conventos que tienen estas riquezas, y le describe más o menos qué tiene cada uno de los conventos. Y le dice, cierre esos conventos, expropie las riquezas que ellos tienen y cree un colegio, que es lo que necesita la ciudad. Es decir, en mi opinión, existía un convenio, existía un acuerdo de mirar a ver estos 2 coroneles que se han desplegado desde Bogotá, mirar a ver cómo están los conventos. Por eso, el general Santander, 2 días antes de la instalación del Congreso de Cúcuta, le va a decir a su ministro de guerra: mire la carta que me envían los gobernadores de Cali y Pamplona. Esta carta me explica de los conventos que podemos utilizar, pero para utilizarlos y expropiar esas riquezas necesito una ley de la República. Sírvase presentarme ese proyecto de ley de la República al Congreso para que me den vía libre para actuar frente a estos conventos de frailes menores, porque así se va a llamar. Efectivamente, la ley se presenta y va a ser una discusión muy árida, porque muchos de los senadores, de los congresistas, van a decir que cómo se le van a quitar los bienes a la iglesia si los fieles los han dado para sostener precisamente a la iglesia, para sostener el credo, para sostener todo lo pertinente a su actividad en la sociedad.
gracias a la intervención de José Félix de Restrepo, un antioqueño que se había graduado en el colegio, en Bogotá, y vino a ser profesor del Colegio Seminario del Cauca, donde va a tener como alumnos al sabio Caldas, a Camilo Torres, a Mariano del Campo Larrabondo, a toda esta inmensa producción intelectual que se va a dar allí en ese establecimiento y que va a mover los primeros hilos de la Revolución Colombiana para la liberación, para la independencia. José Félix de Restrepo tiene que salir de Popayán cuando llega Sámano y va a Antioquia. Él es antioqueño. Y allí, con el gobernador de Antioquia, dictan un decreto para formalizar un sistema educativo que le permita a los jóvenes y a los niños aprender a leer y a escribir. Ese decreto no tuvo vigencia porque llegó Guarleta y copó la ciudad, copó el gobierno. José Félix huyó y se escondió en Buga. Recordemos que el municipio de Restrepo, que queda muy vecino a Buga, tiene su nombre en homenaje a José Félix de Restrepo. Y José Félix de Restrepo va a participar en el Congreso de Villa del Rosario de Cúcuta y va a convertirse en el defensor de la ley que el general Santander ha propuesto para que le autoricen expropiar conventos. Efectivamente, van a pasar los 3 debates. Yo consulté en el Archivo Nacional las actas de este congreso y efectivamente en los 3 debates se va a aprobar a pesar de las dificultades que tuvo. Y entonces se expide la ley que va a ser sancionada por el general Francisco de Paula Santander de expropiación, cierre y expropiación de conventos menores con menos de 8 frailes que no son de misa. Es decir, no se van a cerrar los conventos que están con frailes, con sacerdotes activos y que suman más de 8. Se van a cerrar los conventos y se van a expropiar los conventos menores. De esa manera va a nacer la educación pública y de esa manera yo entiendo que Cali y por supuesto Pamplona van a ser los precursores de la educación pública a partir de la idea que Bolívar tuvo y que no pudo llevar a efecto con el cierre del convento de los capuchinos en Bogotá. Sin embargo, la organización del Estado va a ser muy compleja. No hay recursos. A Santander, cuando Bolívar lo deja encargado, le va a tocar una tarea muy difícil. Estanislao Vergara, que va a ser encargado del despacho del Interior y Justicia, atendiendo las directrices de Santander, envía una circular a todos los padres provinciales de las órdenes de San Francisco, La Candelaria, San Agustín, Santo Domingo, y exceptúa a aquellos que están ocupados en la salud. Es decir, las comunidades que tienen hospitales, que están ocupados, esas comunidades no van a participar en la propuesta que están haciendo de abrir escuelas y en atención a precisamente una bula del Papa Pío VII expedida en 1804, donde establece que la Iglesia debe convertirse en un elemento pedagógico, debe ayudar a que los fieles, los niños aprendan a leer y escribir y por tanto la escuela debe ser parte de la Iglesia. Atendiendo eso, que quizás es el único recurso que tienen,
porque no hay plata, no hay edificaciones, no hay maestros. Todos los intelectuales fueron pasados por las armas en la guerra de independencia, sobre todo en el régimen del terror. Entonces, se pide una directriz para que sean precisamente estos conventos los que empiecen a organizar escuelas. Esta incipiente organización de la educación va a llevar a que Santander vea la necesidad de que en cada ciudad, en cada parroquia, cada pueblo tenga al menos una escuela de primeras letras. Fijémonos que no va a haber un currículo ni se va a decir estas son las asignaturas que se van a enseñar. No, es escuela de primeras letras, financiada con los impuestos del lugar, si es que los tienen, a través de los cabildos, financiada por los habitantes, ¿no? Así, a imagen y semejanza de lo que eran las escuelas pías que se organizaron en el gobierno de los españoles con los escolapios que van a tomar la educación como un modelo de evangelizar mediante la educación. Y entonces ese modelo de las escuelas pías de las que va a hablar inclusive el general, el Francisco José de Caldas, en el semanario del Nuevo Reino de Granada, va a proponer que en Bogotá se abran esas escuelas pías. Entonces, esa propuesta va a empezar a trabajarse, financiada por los habitantes, financiada por los cabildos cuando tengan, ¿no? Y va a ser escuelas de primeras letras. Aquí hay que explicar por qué razón Santander tiene esa preocupación. Tiene la preocupación de que sea de primeras letras porque el Congreso de Angostura ha decretado que solo podrán votar para elegir los miembros del Congreso aquellos ciudadanos que sepan leer y escribir. Y la población de la Nueva Granada, la población no sabe leer y escribir. Entonces Santander tiene esa preocupación y dice, aquí tenemos que entrar masivamente a que los ciudadanos aprendan a leer y escribir para que puedan participar en democracia, para que puedan tener el derecho al voto. En ese sentido, hacia 1920, el 20 de septiembre, Santander va a ordenar que se haga un censo, que se haga se examine cómo está la educación en todo lo que es la Nueva Granada, ¿no? Que es muy lamentable. En Cali es la única ciudad del país, como está en el archivo de la Nación, donde el padre Manuel Cuero y Caicedo había organizado con lo que iba a dejar sus bienes, incluyendo una mina de oro en el Raposo con 8 esclavos y unas tierras que tenía en la ciudad, dice que todos esos bienes, y se lo dice porque esto ocurre en 1808, al virrey en una carta le dice, he ordenado que todos mis bienes sostengan una escuela para los hijos de los españoles pobres, los hijos, los indígenas y toda la gente sin recursos en la ciudad de Cali. Y para ello he entregado una casa donde ha de funcionar esa escuela y con las rentas de la mina de oro para que todos concurran y no les cueste, así dice textualmente en la carta, no les cueste un huevo. Es decir, es la primera escuela gratuita que se funda en el país. Y en ese sentido, vuelvo y retomo, Cali es precursora de la educación pública, el padre Manuel Cuero y Caicedo. Esa escuela va a pasar cuando el general Santander funda el Colegio de Santa Librada y el padre rector
pide que se le nombre a Ildefonso Núñez Mora como vicerrector, que estaba a cargo en ese momento. El padre Núñez estaba a cargo de esa escuela del padre Manuel Cuero. Núñez la va a trasladar al Colegio de Santa Librada y va a funcionar en el Colegio de Santa Librada hasta 1836, cuando prácticamente los recursos de la mina ya se han liberado los esclavos, han muerto los esclavos, ya no hay cómo sostener, y el colegio ya tiene otras expectativas y ha abierto otras escuelas con otros recursos distintos. Pero esa primera escuela del padre Manuel Cuero y Caicedo es la primera escuela pública y gratuita que va a perdurar por más de 20 años en el país. En ese informe que solicita el general Santander en 1820, van a incluir esta escuela y van a incluir las escuelas. Eso es lamentable, ¿no? Y por ahí se va a decir uno de los grandes generales que en el país parece que hay más cañones que escuelas. El 6 de octubre de 1820, el general Santander dicta un decreto. Ese decreto es el decreto que nos va a permitir a nosotros entrever todo lo que quiere el general Santander sea la educación en el país. Por supuesto, este no es el único decreto. Él va a dictar infinidad de decretos. En 3 tomos, les decía yo, están transcritos todos los decretos. El decreto que obliga a que se enseñe la constitución política en los colegios, el decreto que obliga que en todos los colegios debe haber un párroco, el decreto un capellán, el decreto que obliga los uniformes, el decreto que obliga el respeto al escudo y la bandera, el decreto que señala el cronograma de trabajo. Es decir, a partir de este 6 de octubre de 1820, todavía no se había expedido la ley del 21, pero este decreto, vuelvo y repito, nos va a permitir ver cuál es el pensamiento que el general Santander va a desarrollar durante todo el periodo que va a ocupar la vicepresidencia y después como presidente de la República hasta bien entrado en 1840. En ese decreto va a establecer el general Santander que la instrucción pública es el medio más fácil para que los ciudadanos de un estado adquieran el conocimiento de los derechos y deberes que tienen en sociedad. Es decir, la educación que va a brindar el Estado, que debe brindar el Estado, es el pilar de los derechos, es el pilar fundamental de la organización del Estado. Y entonces, en ese decreto establece en su artículo 2 que el gobierno está obligado a proporcionar esa educación, que el gobierno tiene que generar el bienestar y la felicidad de todos los ciudadanos a través de la educación, que la educación es el camino que nos lleva al conocimiento de los derechos, de los deberes, del bienestar, de la felicidad. En ese mismo decreto establece que la Constitución que ha dictado el Estado soberano el 19 de diciembre de 1819 en Venezuela, lo ha dictado, propone o establece que están privados del voto activo y pasivo en las elecciones populares desde el año 1830 en adelante los que no sepan leer y escribir. Y eso es muy preocupante para el general Santander. Y entonces él va a decir, tal privación sería vergonzosa a los que la sufran, pues el voto activo constituye el ejercicio del ciudadano en un gobierno representativo. Y si no hay ciudadanos que puedan votar,
entonces no podemos hablar de un gobierno representativo. Y por eso él dice en ese decreto que tiene grandes consideraciones de absoluta validez, de absoluta necesidad, que lleve al establecimiento de escuelas públicas en todo el territorio de la nación. Y entonces, el 6 de octubre de 1820, dicta el decreto que establece, en primer lugar, que en todas las ciudades, villas, lugares donde tuvieran asignados recursos propios, deberá establecerse una escuela pública, pagando al maestro por el cabildo. Los gobernadores políticos tendrán que obligar a los cabildos para que inmediatamente procedan a abrir esos colegios, que los mismos gobernadores tendrían que asignar los sueldos de acuerdo a los recursos para los maestros, y que ese cabildo tiene que seguir progresivamente aumentando las escuelas en su territorio de acuerdo al número de alumnos. En ese mismo decreto establece que cada convento religioso, exceptuando los de San Juan de Dios, que son los que hacen la parte de la salud, todos los conventos tendrán una escuela pública. Y el maestro público es el religioso que sea asignado por el jefe, por el prelado de ese convento. En esta materia, por supuesto, los devotos provinciales en el gobierno, en las regiones, tienen que ser los veedores, y los gobernadores tienen que hacer cumplir y verificar, tomar las providencias e informar al gobierno central de que se está cumpliendo con lo establecido en el decreto. Hay un artículo en este decreto que habla de que las parroquias y los pueblos antes llamados blancos, aquí está reconociendo que estamos hablando de un pueblo mulato, de un pueblo que tiene diversidad, un pueblo diverso. Y dice los pueblos antes llamados blancos, que tuvieran 30 vecinos que prescribe la ley de Indias, y de allí arriba tendrán una escuela para esos mismos vecinos. También establece, por supuesto, que eso debe ser controlado por el juez político o por el comandante militar, que debe decretar las contribuciones, que debe decretar quién es el maestro, cómo se van a pagar esas contribuciones, quién va a hacer los cobros, quién le va a pagar a los maestros, y cómo van a funcionar esas escuelas, con qué recursos. Eso es muy problemático, porque si el Estado no tiene, pues las regiones y los habitantes, sobre todo las que participaron en la guerra de independencia y que dieron no solo la vida de sus parientes, sino sus bienes, no tienen recursos para sostener permanentemente una escuela como era el propósito de Santander en este decreto. Y también va a establecer que en los pueblos de indígenas, y aquí es muy claro él al decir en los pueblos de indígenas que antes se denominaban indios, y de aquí en adelante él va a hablar de indígenas. Por ejemplo, en el decreto de creación del Colegio de Santa Librada, él habla en el artículo primero que habrá en Cali un colegio que se denominará de Santa Librada en homenaje al día en que el Nueva Granada hizo su independencia. Él dice, tendrá un rector, unos profesores, me reservo el derecho de nombrar el rector le dirá al gobernador a quienes debe nombrar para que conforme su grupo, tendrá un capellán, y se darán 4 becas para las gentes del Chocó,
4 becas para los hijos de los militares muertos en el patíbulo o muertos en batalla y 4 becas para los indígenas del Cauca. Siempre vamos a encontrar en estos decretos, hablando de los indígenas, hablando de aquellas personas, aquellos blancos empobrecidos, descendientes de los españoles. Por supuesto, va a hacer hincapié en que si los vecinos blancos en el pueblo tienen recursos, deben contribuir en la fundación de esa escuela, en el sostenimiento de esa escuela, para pagar el sueldo del maestro, y quien tendrá que tener un mejor desempeño cuando mayor fuera la asignación que se le da. Allí va a establecer que el gobierno departamental, los gobiernos regionales, cuenten con la generosidad de los párrocos, de las parroquias, a quienes desde luego el gobierno nacional excita, llama a que contribuyan con sus rentas, con sus edificaciones, que le den la mayor utilidad con sus luces como maestros en el fomento de la educación. Es decir, Santander busca que por todos los medios todos lleguen a la educación, porque a él le interesa que a través de la educación se desarrollen los buenos ciudadanos. Cuando dice que, pues, cuando hay pueblos que no tengan cómo sufragar, entonces los padres podrán mandar de sus hijos a la ciudad más cercana. Y por eso en la creación de los colegios va a generar becas para los, como lo dije ahora, el ejemplo del Colegio de Santa Librada, para los del Chocó, para los indígenas del Cauca. Va a promulgar en el decreto, en el artículo 8, que los maestros deben enseñar a los niños leer y escribir, principios de la aritmética, los dogmas de la religión y la moral cristiana. Los instruirán en los derechos y deberes del hombre en sociedad y les enseñarán el ejercicio militar todos los días de fiesta y los jueves en la tarde. Santander no dejó de pensar que podría reorganizarse la corona con un ejército y venir nuevamente a una reconquista. Y por ello ordena en este decreto que los niños en la escuela, los días de fiesta y los jueves, y sobre eso va a existir una reglamentación que va a decir que aquellos militares ya retirados que tienen experiencia acudan a apoyar a los maestros en el ejercicio militar para los niños. Y entonces en ese artículo, en ese mismo artículo de este decreto, dice: los niños tendrán un fusil de palo y se les arreglará por compañías, nombrándose por el maestro, los sargentos, cabos, entre aquellos que tuvieran más edad, que tuvieran más disposición. El maestro será el comandante de ese ejército. Es decir, Santander no deja ningún elemento que pueda desvirtuar, que pueda desbaratar, que pueda desorganizar la sociedad. La sociedad, hay que enseñarle a los niños derechos, deberes, y hay que enseñarles también a defender esos derechos y esos deberes. Va a establecer los criterios con los que se debe manejar la educación, las reglas, prescribe el castigo con férula y dice que no habrán azotes y que podrán aplicarse ciertos castigos muy bien regulados de unos efectos no lesivos a aquellos niños, a aquellos jóvenes que tengan algunas condiciones de depravación que vayan en contra de la moral de la sociedad, de la moral cristiana.
Y entonces dice que para esas faltas habrá que organizar castigos más decorosos, teniendo presente la diversidad que hay entre los escolares, la diferencia de genios, todas las diferencias que los seres humanos tienen. Y propone a la vez premios para aquellos que se manejan bien, que aprovechan más, que sirven en la milicia escolar, en sus ascensos, grados, ¿no? Va a establecer que los gobernadores políticos convoquen cada 4 meses a exámenes públicos, donde deben concurrir el comisario, el sacerdote, los jueces, los padres de familia y todo el público. Él va a tener por allá otro decreto que envía a los colegios donde se deben organizar lo que se llaman los actos públicos, y entonces él dice, esos actos públicos nos van a servir para que los padres de familia, para que el pueblo en general concurra, si no puede ir a la escuela, si no pudo ir a la escuela, concurra a los colegios y reciba una instrucción mínima a través de esas exposiciones, de esas preguntas que se le van a hacer a los estudiantes en esos actos públicos, donde se va a valorar el aprendizaje del estudiante y la enseñanza que ha dado el maestro. Y entonces dice que los gobernadores serán de alguna manera los directores de los establecimientos, de alguna manera podríamos decir en ese entonces los secretarios de educación, que van a controlar, van a visitar, van a ver cuál es la conducta de los maestros, de los vecinos, del cabildo, y comunicarle al gobierno central para que el gobierno central tome las medidas que debe tomar con respecto a ese comportamiento. Y termina ese decreto diciendo que a los gobernadores y a los jueces políticos, a los párrocos de los pueblos, se recomienda de manera especialísima la instrucción a los indígenas para que puedan salir. Fíjese cómo dice el decreto textualmente. Dice la instrucción de los indígenas, antes llamados indios, para que puedan salir del embrutecimiento y condición servil a que tantos años han estado sujetos. Ese decreto, en mi opinión, refleja, de allí se va a dilucidar todo lo que el general Santander va a empezar a dictar de allí en adelante, sobre todo cuando ya hay una organización de escuelas consolidadas, cuando ya hay una organización de colegios consolidados. El decreto es muy explícito en el cuidado que debe regir, cómo hacer los pagos. Es decir, ese decreto, en mi opinión, es fundamental en el desarrollo de la educación, del sistema, del modelo educativo que va a implantar el general Santander. Él pide en el 21, estábamos hablando de que el decreto es expedido en el 24, en el 21 y en el 24 está pidiendo permanentemente que le den informe de cuántas escuelas hay en cada una de las provincias, cuántos profesores hay, cuántos alumnos hay, y efectivamente entre el 21 y el 24 se reportan en la provincia de Bogotá 49 escuelas, en Tunja 31, en todo lo que es el departamento de Boyacá 73, con 632 alumnos, en el Socorro 43 escuelas, en Pamplona 29 escuelas, en Casanare 25 escuelas, en Mariquita 16 escuelas, en Neiva 10 escuelas, en Antioquia 51 escuelas. En la provincia del Cauca, pues van a reportarse escuelas en Popayán con 84 alumnos, en Caloto, en Jambaló, en Cali, en Roldanillo, en Guadalajara de Buga, en Llano Grande, en Tuluá, en Toro. Es decir,
en 4 años, la cobertura de las escuelas va a tener una amplitud inmensa. Y se dan los primeros pasos para una consolidación de la escuela en manos del Estado. Y por supuesto, con la presión de los masones, con la presión de la ilustración del pensamiento ilustrativo francés, que se debe conformar un sistema educativo para la República a partir de esos bienes de la Iglesia, pero que la Iglesia no sea la que dirija esas escuelas. Ese es un esbozo que va a surgir mucho más adelante, pero en los inicios de la República es imposible pensar en eso, y después, aún ya funcionando la República, que eso vaya a ocurrir. Frente a las acciones, decíamos, de los realistas en Popayán, se va a nombrar al coronel José Concha. Y José Concha es el que le va a escribir al general Santander diciéndole: vea, aquí en Cali hay 4 conventos. El 6 de mayo al 3 de octubre de 1821 se reúne el Congreso de Cúcuta. Va a tener 204 sesiones. Allí se va a tratar la ley de expropiación de conventos menores. Y con esa ley de expropiación de conventos menores va a surgir la educación que hoy llamamos media en el país. Es decir, ya tenemos organizada que la gente aprenda a leer. Ahora tenemos que ir mucho más allá. Que la gente aprenda jurisprudencia, aprenda filosofía, aprenda latín, aprenda elementos de medicina, porque necesitamos que hayan médicos en cada una de las provincias. Y entonces Santander, el 2 de mayo de 1821, 11 años después del grito de independencia, le dice al ministro de Guerra: mire lo que me manda el coronel Concha. Aquí hay 4 conventos y que hay que expropiarlos para fundar la educación pública. Necesito que me presente un proyecto de ley al Congreso de Cúcuta. José María Ortega y Nariño, gobernador militar de Pamplona, también le manda a decir, pero con respecto al seminario que dependía del obispo de Mérida y que ha sido cerrado, y el local ha quedado vacío, y entonces le dice que por qué no funda allí un colegio. Yo digo, como lo expresé al inicio de esta charla, que es coincidencia de que José Concha y José María Ortega, amigos de Santander, envíen una carta reportando qué encuentran con respecto a los conventos que pueden ser utilizados para educación. Es una coincidencia que hagan eso. Esa coincidencia tiene una razón. Eso ya se había hablado antes de que ellos llegaran como enviados gubernamentales a estas regiones totalmente opuestas. Y tiene que haber surgido casualmente de esa idea que Bolívar tuvo de fundar una escuela en el convento de los capuchinos que quedó desocupado porque los capuchinos salieron con el virrey para España. Entonces, esa idea que Santander va a acariciar y que va a mejorar es la idea que va a permitir que en el Congreso de Cúcuta se apruebe la ley de expropiación de conventos, la supresión de conventos para el establecimiento de la educación pública. El espíritu de la ilustración que se proyectaba en la filosofía de los colegios, cuando fundan los colegios santanderinos, señala esa tendencia hacia el antropocentrismo enfrentado a la teocracia de la sociedad tradicional con raíces medievales. Y eso es lo que se va a trabajar
cuando Santander dice, vamos a fundar en el colegio de Tunja, en 1822, el 17 de abril, vamos a fundar una cátedra de jurisprudencia, una cátedra de teología, una cátedra de filosofía. Este es el listado de colegios que va fundando Santander. El colegio de Boyacá, con la expropiación del convento de los agustinos. El colegio de Antioquia, con la expropiación del convento de los franciscanos. El restablecimiento del colegio de San Francisco en Popayán, en el colegio de San Francisco. El colegio San Simón en Ibagué, con la expropiación del convento de los dominicos. El colegio de Santa Librada, con la expropiación del convento de los mercedarios, agustinos y dominicos. En Cali fue la única ciudad donde se expropiaron 3 conventos, con todas sus riquezas. Y esa riqueza la va a tener el colegio de Santa Librada. El colegio de Santa Librada, como lo va a hacer también el colegio de Boyacá, se va a convertir en los inicios del siglo XIX hasta mediados del siglo XIX en un banco. Tiene mucha riqueza, tiene muchas propiedades. Allí en el colegio de Santa Librada estuvieron hipotecadas, como reza en el archivo, el colegio de Santa Librada, de todos los colegios santanderinos que subsisten hoy, es el único que tiene un archivo que en 200 años nadie vio, nadie miró, nadie abrió. Cuando yo llegué rector del colegio, encuentro no solo ese archivo, encuentro la primera biblioteca que conformó el colegio en 1823, donde están los 2 tomos de las leyes de Indias editados en Barcelona en 1660, y toda esa serie de libros en latín y en francés que conformaron esa primera biblioteca del colegio de Santa Librada. Está esa pinacoteca de personajes de la ciudad, del padre Fray Pedro de Herrera, de todos los rectores pintados por Espinosa, pintados por Efraín Martínez, pintados por los grandes pintores que Colombia ha tenido. Va a tener ese archivo donde consta que la hacienda Cañas Gordas, la hacienda La María, la hacienda Manuelita, la hacienda Anchicayá, la hacienda estuvo hipotecada en el colegio, que las casas de los barrios de Cali estuvieron hipotecadas en el colegio. Desafortunadamente toda esa riqueza fue desapareciendo, pero hago ese paréntesis para decir que eso es lo que trato en los 2 últimos volúmenes que he escrito el año pasado, donde digo Educación, Guerra y Política Cali, siglo XIX. Siguiendo con el orden de la idea que traigo, el 5 de marzo del 23 en Pamplona se funda en el seminario un colegio. En Venezuela, en Tocuyo, se funda el colegio. En Trujillo, en Venezuela, cerrando el convento de los franciscanos, se funda un colegio. En Panamá, habiéndose cerrado el seminario, funda el colegio del Istmo. En Bogotá, funda el colegio de los ordenados. En Santa Marta, restablece el colegio en el convento de los franciscanos. En Vélez, establece el colegio en el convento de los franciscanos. En Cumaná, establece el colegio de Cumaná, suprimiendo el convento de los franciscanos. En Guyana, Venezuela, establece el colegio de Guyana. En Cartagena, el colegio de Cartagena, que después se va a convertir en la Armada. Por ejemplo, el colegio de Antioquia se va a convertir en la Universidad de Antioquia. El colegio de Pasto se va a convertir en la Universidad de Nariño. En el Socorro va a establecer, y aquí llamo la atención, porque los últimos colegios que va fundando el general Santander, le llama, por ejemplo, el colegio de Vélez, que fundó el 7 de julio de 1824, lo funda como el Colegio Universitario de Vélez. En el Socorro, en 1826, va a decir el Colegio Universitario del Socorro, ¿no? Les va a llamar colegios universitarios, ¿por qué? Porque Santander
el plan de estudios no fue un plan de estudios de bachillerato como el que tenemos hoy. Ese plan lo van a traer los hermanos maristas en 1884 al Colegio de Santa Librada. Y de allí Jorge Holguín, cuando como vicepresidente reemplaza a Rafael Núñez, dicta un decreto retomando ese plan que los hermanos maristas empiezan a desarrollar en el Colegio de Santa Librada a petición de los ciudadanos de Cali, porque pensaron que ya ese modelo que venía desde 1823, ese modelo educativo santanderino, era obsoleto y había que traer un modelo acorde al desarrollo que estaba teniendo el departamento del Valle, y entonces traen a los hermanos maristas antes de que se firme precisamente el concordato con Núñez, traen a los hermanos maristas y en el convenio que firman le dicen: aquí tienen que establecer un modelo educativo distinto, y establecen entonces un modelo con 24 cátedras semanales, entre ellas, por ejemplo, educación física, y en la educación física traen el fútbol, ojo, traen los reglamentos como consta en el archivo del colegio, y juegan los primeros partidos de fútbol los hermanos maristas. Y ese modelo, ese plan de estudios es el que va a replicar Jorge Holguín cuando está en la presidencia para todo el país, y allí se implanta el bachillerato que nosotros vamos a conocer hoy en día como bachillerato académico, y que va a sufrir muchas reformas en el siglo XX y aún en lo que tenemos va corrido del siglo XXI. Pero Santander, ya en el 24 y después más adelante, va a vislumbrar que estos colegios deben ser, como tienen cátedra de jurisprudencia, cátedra de literatura, cátedra de filosofía, y una cátedra se dictaba en 4 años, 5 años. Por ejemplo, yo encuentro que Eustaquio Palacios, en todas las biografías, dicen que se graduó en la Universidad del Cauca como abogado. Y yo miro la biografía de Eustaquio Palacios. Eustaquio Palacios no vivió más de 3 meses en Popayán, pero en el archivo histórico del colegio aparece una reunión del consejo directivo que dicen: se autoriza al señor Eustaquio Palacios y a esto, y a esto, y a esto, y a estos personajes a presentar los preparatorios en jurisprudencia. Y más adelante, en una reunión del consejo directivo, dice: se autoriza a expedirle al señor Eustaquio Palacios el título de jurisprudencia por haber aprobado todo el estudio y los preparatorios. Lo que ocurre es que con ese título iban a la Universidad del Cauca o a la Universidad del Rosario, a Bogotá, y allá les refrendaban y les daban el título de abogados, el título de doctor en Derecho. Pero los títulos los daban los colegios. Ese es, por ejemplo, de todos los hallazgos que yo encuentro, porque encuentro muchos hallazgos en el archivo histórico del colegio, desconocidos. Porque, como decía al comienzo, el trabajo sobre lo que es el pensamiento educativo de Santander, el desarrollo de esas legislación educativa que dicta Santander, no se conoce. De Santander se habla mucho de su divergencia con Bolívar, de la administración, pero no se conoce a profundidad. Yo he invitado a las universidades que tienen facultades de educación que miremos, porque tan solo hay unos pocos textos y unos pocos artículos en algunas revistas que hablan básicamente del proceso de venta, el problema que tiene con la iglesia, porque Santander a través de un decreto establece que en las cátedras de jurisprudencia debe trabajar con venta, la educación lancasteriana, que efectivamente no tuvo una aplicación textual como lo establece Lancaster en su filosofía de enseñanza mutua.
Aquí hubo más una educación monitoreada en las escuelas y en los colegios, pero aquí en los colegios no hubo eso. Aquí lo que hubo fue catedráticos, cátedra. Y entonces por eso Santander, al final de la creación de sus colegios santanderinos, va a hablar del Colegio Universitario de Vélez, del Colegio Universitario del Socorro, del Colegio Universitario de Imbabura, en el Ecuador, en Ibarra, el Colegio de Pasto, el Colegio de Ocaña, y de allí en adelante, pues vamos a encontrar que su sucesor va a fundar el Colegio Santa Librada de Neiva en el 37 y el Colegio de Cartago, expropiando a los franciscanos, lo mismo que en Neiva, en el 39. Este panorama de los colegios que funda el general Santander, que son los colegios santanderinos, donde se establece la obligatoriedad de cursar cátedras, yo voy a decir en una carta que Santander le escribe al rector del colegio, el padre Mariano del Campo Larraondo Sinachi, porque así lo firma y así está en su partida de nacimiento, una carta que le manda el 21 de noviembre de 1823. El Colegio de Santa Librada se instala y abre sus puertas con una matrícula de 27 alumnos el 18 de octubre. El padre Mariano del Campo pronuncia un discurso extraordinario que le manda copia a Santander. Santander le contesta en noviembre 21 y le dice que se alegra mucho de que se haya abierto el colegio y le dice: necesita la República de jóvenes ilustrados y no ignorantes, de jóvenes virtuosos y no fanáticos, de jóvenes patriotas y no egoístas. Esto no ha perdido vigencia, sigue vigente. Y con un gobernador en el departamento expedimos un decreto que llamábamos a todos los colegios para que se pusiera una placa a la entrada de los colegios. Necesita la República de jóvenes ilustrados y no ignorantes, de jóvenes virtuosos y no fanáticos, de jóvenes patriotas y no egoístas. Ese es en sí el pensamiento educativo del general Santander. Muchas gracias por haberme escuchado. Doctor Ramón, muchísimas gracias por su intervención. Creo que dará lugar a mucha reflexión en adelante y nos servirá realmente como una referencia muy importante. Dios lo bendiga. No sé si habrá Amén. algunos otros de los que lo han estado escuchando que quieran también participar haciendo algún comentario o alguna pregunta. La educación sobre la cual debería basarse el posible futuro de los gobernantes de Colombia, porque una democracia muere si no está bien administrada. Una democracia muere si no sigue los principios formativos y de control hacia los excesos que puede tener un gobierno bien o mal intencionado. De tal suerte que pues es un momento supremamente interesante, padre, y todos, considerando pues la base de todo lo que nos ha hablado el doctor José Ateortúa, José Ramón Ignacio, porque pues evidentemente la educación a partir del momento del gobierno de Santander fue el bien más preciado de la patria, se puede decir así. Entonces, yo pensaría la posibilidad, o sugeriría la posibilidad, de que consideráramos ante el nuevo posible vicepresidente el desarrollo de unas sugerencias referente a la educación del futuro en Colombia, que puede venir por decreto. Tantos decretos que dictó Francisco de Paula, se puede pensar en nuevos decretos del futuro gobierno que puedan ser orientados hacia justamente liderar a través de nuevos administradores públicos
el esquema de un gobierno que realmente sea lo que el país necesita. La educación debe ser el enfoque de esa posible postura que tenga la sociedad santanderista. Se me ocurre pensar que es el momento de sugerir realmente los cambios que seguramente el Minuto de Dios contempla de la educación hacia el futuro dentro de un mundo rápidamente cambiante, donde la educación, donde la inteligencia artificial está llenando al mundo de conocimientos, pero que también tiene que pensar en que las bases deben ser sólidas para que no se desborde esto en una forma que puede ser incluso negativa. Pero de todos modos es un momento para poder influir en alguna manera en la mejora de la educación en Colombia, que francamente, pues aparte de lo que esté haciendo varias universidades y demás, como el Minuto de Dios, que son muy positivos, pues pueden estar todavía, no están a la altura del momento que está habiendo en el mundo y de los cambios tan rápidos que están sucediendo, pero con una base que es fundamental, y es que la administración pública tiene que ser ética, tiene que ser proba y tiene que depender de funcionarios que sean, que estén preparados para la administración pública. Es que el gobierno es el 50 o 60% del Producto Bruto Nacional, y ese gran patrimonio debe ser administrado correctamente desde la base, desde los funcionarios más elementales. Hoy en día la democracia va desde la base hasta arriba, y realmente se ha vuelto algo totalmente descontrolado en los excesos que vienen ocurriendo y la corrupción que viene dándose. En fin, una cátedra, o la esencia de una cátedra santanderista que permee a través de la educación de toda la gente de Colombia, en los aspectos éticos y demás, que ya maneja también universidades y centros educativos como el Minuto de Dios. He hecho. Felicitar al expositor por su magnífica conferencia y por todos los puntos, digamos, creativos e inéditos para la reflexión de todos nosotros. Yo quiero hacer un comentario sobre el significado de crear en una sociedad. O sea, lo que no se tiene y crearlo a nivel social, eso no es cualquier cosa, eso es una hazaña, eso es algo prodigioso. Y es Santander el vehículo que hace eso en una sociedad que no lo tenía, porque esta era una sociedad del antiguo régimen, es decir, de una cuestión pluridimensional ahí de élites, o sea, los españoles y los criollos. Y eran los únicos que se educaban, y los demás eran esclavos. Hay que ver esos indígenas atravesando las montañas de Boyacá para llevar mercancías, o todas las montañas, y donde empleaban más a esos indígenas que a los animales, porque era más valioso un animal para atravesar esas montañas donde en las épocas lluviosas o de problemas se despeñaba. Entonces, Santander es un creador social y de la cuestión. Él supo tocar cuál era la cuestión, sin teorías políticas, sin aspavientos, sin esas cosas, de lo más creativo para una sociedad, que es articularse a sí misma y articularse a través de todos los estamentos sociales. Por eso la educación fue laica y de ley, o sea, la ley para todos,
porque antes en el antiguo régimen era, y todos lo sabemos, muy diferente, era estamentos y solamente se educaban unos y los otros eran los esclavos y eran los que morían y eran los que no sabían y ni siquiera podían mirar al frente cuando el patrón, que era el único que hablaba y que ordenaba. Entonces, Santander crea a través de la educación para los estamentos sociales directivos hace unos años o hace un tiempo anterior muy reciente, y nos acostumbró y nos mostró que los de abajo son los que necesitan más educación porque nunca la han tenido, y cómo así que ni siquiera podían mirar a los ojos al patrón. Entonces fue toda una revolución como nunca la ha habido, y eso es lo que nosotros debemos reconocer en Santander, y debemos también, como decía Camilo Santander, pues ubicarla en los tiempos modernos. Entonces, para definir, Santander fue creativo socialmente y lo hizo en forma callada, pero como nos ilustró el expositor, como así que todas esas escuelas, por ejemplo, las escuelas primarias, aprender a leer y escribir, también están las escuelas femeninas, los colegios y escuelas femeninas, como el Colegio de la Merced. Entonces, Santander fue de lo más creativo social y políticamente. Además, porque los niños, como eso estaba recién establecida la República, los niños tenían educación militar, o sea, tenían matemáticas, tenían castellano, tenían la religión también, porque se dice que se suprimió la religión. No, la religión ahí está y está en los programas. Entonces, Santander supo darle, decir cómo se podía redimir al pueblo sin lanzarlo a la calle, y fue a través de la educación, y tal como él la organizó, de las escuelas primarias y de los otros establecimientos a todos los niveles. Entonces, en el mundo de hoy es lo más creativo que históricamente se ha hecho y de lo que podemos seguir fortaleciendo. Gracias. De todas maneras, por la contribución de hoy, muchas gracias. Por supuesto que ya escuchamos lo que el doctor Santander y lo que la doctora Inés nos acaban de decir, y si hay alguien más, pues tiene la palabra. ¿Tú quieres decir algo? Ah, bueno. Pero entonces, creo que esto nos sitúa en la época del general Santander, lo que él hizo. Si queremos seguir estudiando la evolución de este pensamiento, podríamos investigar a lo largo de la historia, después de pasado el año 1830 con la muerte de Bolívar, o 1840 con el fallecimiento del general Santander, cómo ha seguido evolucionando la educación, si es que queremos hoy, como sociedad santanderista, dar un aporte, porque entonces no es únicamente recortar lo que pasó en esos primeros años de la República, sino ver qué han seguido haciendo y qué podemos hoy, en el siglo XX, con el siglo XXI, con todo lo que ha habido de inteligencia artificial, por ejemplo, la última encíclica del Papa León XIV, que habla de ese tema ampliamente. Entonces podríamos ver qué podemos hacer y cuál es nuestro pensamiento hoy, porque todo va evolucionando en la vida. Bueno, doctor Felipe, ya te entiendo. Oscar Augusto quiere hablar. Sí. Por supuesto, Oscar. Gracias, muy buenos días, un saludo para todos. Sí, me gustaría no hablar del pasado, sino del presente, y tal vez dejar una reflexión, porque es muy importante en el sentido de cuando la pedagogía
es un instrumento de cultura y desarrollo de los pueblos. Me parece a mí muy importante dejar en claro que los colegios santanderistas no están olvidados, persisten. Aquí en Ibagué está el San Simón, como bien lo decía el doctor Atiortúa, y esto no es una casualidad, sino es una combinación de muchos factores que los mismos jefes políticos y presidentes y ministros de educación permitieron que se diera. Los colegios santanderistas han perdido su papel estratégico en el Estado porque se quedaron en el pasado, se quedaron en la historia por desfinanciación estructural, desarticulación institucional, falta de política de patrimonio educativo, cambios en los modelos educativos. Pasaron de ser el proyecto republicano a ser colegios públicos más dentro de un sistema masificado. Los colegios santanderistas me parece que deberían ser como los batallones, no solo pilares, sino altares de la patria por la historia que tienen, que ya nos comentó ampliamente el expositor. Esa pérdida de prioridad estatal que tienen porque ya no son ese eje del proyecto educativo nacional como en el tiempo de Santander. La desfinanciación, como hemos visto que ahora que se habla tanto de financiar la educación pública, a estos colegios no se les da una relevancia especial porque los recursos que se les dan son insuficientes y por su antigüedad requieren una inversión superior, ya que en los lugares donde están son reconocidos como históricamente inalterables. Además son patrimonio cultural, me imagino, de cada una de las ciudades. La desarticulación, que desapareció la red santanderista y hoy funcionan como aislados. No sé si estoy errado o no, pero esa unión de colegios santanderistas no sé si todavía persiste o ya está desarticulado. La falta de política de patrimonio, porque mire usted que en estas ciudades donde están estos colegios no se les trata como instituciones históricas estratégicas. Y obviamente los cambios en el sistema educativo, donde se priorizó la cobertura y estandarización sobre instituciones emblemáticas. Pasaron de ser un símbolo de la nación a ser simples colegios públicos dentro de un sistema de educación pública masificada. No sé si estoy errado, no sé si esa red santanderista de los colegios persiste, pero sería muy importante como restablecer a nivel Ministerio de Educación, Ministerio de la Cultura, la importancia de esta herencia santanderista. Muchas gracias. Pero yo creo de todas maneras aportar que tenemos también que considerar que el mundo ha cambiado. Que en esa época los colegios eran lo fundamental en la educación, pero que aparecieron las universidades, que dan un paso más adelante, que tienen un papel muy importante. Todas las universidades que hay en el país. De manera que, bueno, son elementos que nosotros, si es que queremos, como sociedad santanderista, seguir tratando las ideas que expuso Santander, pues entonces no solamente recordar hechos del pasado, sino pensar qué haría hoy el general Santander, qué sería lo que él propondría, pues es un tema de estudio y de mucha reflexión, no solo recordando lo que pasó, sino lo que tendría que pasar hoy. No es que la historia es pasada y que deje de funcionar, porque hace más de un siglo que está ahí. Es que nosotros en la educación de hoy y en la de hace 100, 200 años, lo que sea, lo que se necesita de la educación es esa identidad. Y esa identidad y esa fortaleza y eso de crear todas esas escuelas a todos los niveles,
O sea, no solamente para las élites, eso fue obra de Santander y fue desarticulada, ya sabemos, por la politiquería, por todas esas cosas que siguen persistiendo con mucha fuerza en el día de hoy. Entonces, yo lo que quiero reivindicar es que Santander no es pasado, es que Santander y sus propósitos están ahí con toda la argumentación y la vigencia de esa sociedad, porque es que esa sociedad estaba creando, como decía yo al principio, fue una creación, se pasaba del antiguo régimen y se pasaba de una educación absolutamente religiosa y para las élites, y los demás eran esclavos. Entonces, era una creación cultural que ojalá eso continúe y continúe, digamos, en la fuerza y en la profundidad que le dio Santander. Claro, las épocas cambian y los propósitos también, pero no es que Santander y esas escuelas se han pasado, porque aquí confundimos el pasado y la historia con lo que ya no sirve o con lo que solamente sirvió en una época. Me parece muy importante la anotación que se ha hecho con respecto a los colegios santanderinos. Efectivamente, en los últimos años, los rectores los han cambiado, han salido y no ha sido posible. Mire, yo me dirigí a todos los colegios santanderinos invitándolos a esta charla y no encontré respuesta. Cuando yo estaba en la rectoría de Santa Librada teníamos respuesta y nos reuníamos en Bogotá y varias veces nos reunimos con el Ministerio de Educación, pero pues en los últimos años los colegios los han echado en un mismo bolso, sin entender, sin mirar el valor, el patrimonio que cada uno de ellos tiene. Eso hay que rescatarlo y yo le decía a David Antonio Silva, que es el rector del Colegio del Socorro, que viene desde la época en que yo estuve como rector de un colegio santanderino, que eso tenemos que rescatarlo y pues hay que señalar unas tareas para hacerlo. Yo quedé de conversar con él para mirar a ver si efectivamente dialogamos personalmente con cada uno de los rectores y vamos encaminando nuevamente la organización de los colegios santanderinos. Agradezco mucho a todos los presentes y veo que esta reunión de hoy nos abre posibles horizontes de trabajo. Dios los bendiga a todos. Ponemos esta reunión en manos del Señor y por medio de Felipe, cuando ustedes recuerden al doctor Oscar, le vuelva a sugerir si tiene algo escrito o esta conferencia u otras cosas, nos sería muy provechoso tener el texto. Por supuesto que lo hemos escuchado todos, pero es muy bueno poder referirse después textualmente a las palabras del que lo dijo. Todos ustedes están invitados a seguir trabajando en esta temática. Que Dios los bendiga, que tengan muy buena tarde.